Ahí está. Ahí estamos. Bueno, arranquemos. Bueno, bienvenidos. Edición especial fin de año, señores. De el resumen. Vamos a hablar un poco de todo lo que pasó en el año. Y por supuesto vamos a incluir lo que ha pasado durante el mes de diciembre en esta querida República Argentina. El 10 de diciembre del año pasado, 10 de diciembre de 2023, cuando el presidente Milei asumía en su cargo de presidente de la nación, básicamente lo hizo sobre tres ejes, sobre tres cuestiones que eran pulverizar el déficit fiscal y la inflación, era también garantizar el orden y la seguridad a todos los argentinos y además sacarle todo lo que pueda el peso del Estado que hay o que había sobre las espaldas de los argentinos, especialmente centrándose en los privilegios de la política, de la casta política. Un año después, señores, estos son los resultados. Bueno, arrancamos con el orden macroeconómico. El país tuvo el primer año de superávit financiero de los últimos 123 años, o sea, desde comienzo del siglo XX, si uno no tiene en cuenta los años que Argentina estuvo en default, donde obviamente tenía superávit básicamente porque no hacía frente a sus compromisos. De hecho, en octubre del año pasado, del 2023, tuvimos un déficit de 330.338 millones de pesos, y este año, en ese mismo periodo, se tuvo un superávit de 523.398 millones de pesos. El superávit comercial de bienes, informado por el INDEC entre enero y octubre, que a este momento son el último dato conocido, fue de 13.143 millones de dólares, es decir que por primera vez en mucho tiempo Argentina logró superávit gemelos reales, porque, reitero, no estamos en default como ha pasado cuando nos jactábamos de tener superávit gemelos y era simplemente porque no pagábamos nuestros compromisos. Los resultados del gobierno en términos de responsabilidad fiscal fueron los siguientes. El peso fue la moneda más apreciada del mundo, cerca de un 40% se revalorizó durante todo este 2024. En diciembre de 2023 se evitó una hiperinflación, recordemos, inflación mayorista 54%, inflación minorista en torno al 25,5%, si mal no recuerdo. Hoy esa inflación es del 2,4% y además en paralelo los salarios están creciendo en dólares, están creciendo en términos reales, o sea, le están ganando a la inflación ya desde hace varios meses. La inflación mayorista pasó del 54%, como les decía recién, al 1,2% en octubre, que es el último dato conocido. Con respecto a la brecha cambiaria, en aquel momento, cuando nosotros asumimos, era del 180% en diciembre, y hoy es de bastante menos del 10%. Además, los 18 tipos de cambio del kirchnerismo ya son parte de la historia. El Banco Central compró divisas este año por 21.000 millones de dólares, en realidad desde el comienzo de la gestión, desde el 10 de diciembre pasado. El riesgo país, que hoy se ubica en torno a los 700 puntos, es el menor valor de riesgo país en los últimos 5 años, y la tasa de política monetaria bajó del 135%, que es la tasa que heredamos, al 32%, por lo cual esto generó algo que pocos dicen, pero que es muy relevante, que es que los bancos están empezando a trabajar de bancos, cosa que antes lo único que hacían era prestarle al Estado. Hoy le tienen que salir a prestar al sector privado, porque por supuesto si uno no gasta más de lo que tiene, uno no tiene por qué endeudarse, y además porque se terminó este negocio que había de los bancos, que solo le prestaban al Banco Central sin riesgo, y no solo sin riesgo, sino que además con ganancias aseguradas que pagábamos todos los argentinos, ¿no? Bueno, y solo para que lo tengan de referencia, los créditos del Banco Nacional alcanzaron los 15.000 millones de dólares, un 348% más que el año anterior. Además, tuvimos superávit energético en los primeros 10 meses del año, 4.302 millones de dólares, y las acciones
que cotizan, de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, y los bonos argentinos en dólares acumulan alzas del hasta el 80% en lo que va de este año, que prácticamente está terminando. A partir de todo este orden macroeconómico que se logró en virtud de el orden, principalmente por el orden en las cuentas públicas, esto llevó a que se haya logrado en la Argentina la regularización de activos más exitosa de la historia, con más de 20.000 millones de dólares que se regularizaron en efectivo dentro de esta primera etapa. Esta regularización, por supuesto, que sigue. El agro liquidó 27.560 millones de dólares en lo que va del año, según datos del Banco Central, un 33% más que el año pasado, o sea, un tercio más que el año pasado, y a su vez está previsto que cuando termine el año este número supere los 31.600 millones de dólares. Se exportaron 82.056 toneladas de carne bovina, lo que significó un 36,8% de aumento con respecto al año anterior, y crecieron un 20% las exportaciones de aves y un 26% en dólares. Incluso antes de que salga aprobado el RIGI, que es el régimen de incentivo de las grandes inversiones, las empresas privadas ya apostaban por esta nueva Argentina y por este cambio de paradigma. Por ejemplo, Renault había anunciado una inversión en movilidad híbrida por 350 millones de dólares en su planta de Córdoba. Mercedes-Benz iba a invertir 110 millones de dólares para la construcción de una nueva fábrica en Zárate. Se destinaron 50 millones de dólares para la compra del terreno y la construcción del centro de logística de Mercedes-Benz. El grupo Servicios Portuarios va a invertir 550 millones de dólares para construir un puerto agroindustrial en Timbúes, y Geneia va a invertir 250 millones de dólares en energías renovables en Mendoza. A partir del RIG y de este régimen de incentivo a las grandes inversiones, se obtuvieron 20 anuncios adicionales de proyectos de inversión a ingresar. Unos 7 de ellos ya fue presentada su documentación. Por ejemplo, YPF va a invertir 30.000 millones de dólares en la planta de GNL en Punta Colorada, en Río Negro. La minera más grande del mundo, BHP, anunció un proyecto de inversión que permitiría generar hasta 1.100 millones de dólares en exportaciones de cobre en San Juan. La inversión de 220 millones de dólares que hizo YPF en parque solar fotovoltaico El Quemado, ubicado en la provincia de Mendoza. La inversión de 1.000 millones de dólares de la minera surcoreana POSCO en la provincia de Salta. Bueno, podría seguir así eternamente. Bueno, Minas Argentinas S.A. presentó un plan de inversión de 1.000 millones para explotar oro en San Juan. Bueno, después hubo un anuncio conjunto entre YPF, Pan American Energy, Vista, Pampa Energía y Plus Petrol, con Chevron y Shell, que van a reducir una inversión inicial de 2.500 millones de dólares en Vaca Muerta, etcétera, etcétera, etcétera. El 10 de diciembre, los pesimistas de siempre, los que no la ven, auguraban un dólar de 3.000 pesos, saqueos y caída del gobierno en 3 meses, ¿se acuerdan? El comiendo pochoclo. Los más optimistas creíamos llegar a un equilibrio fiscal en la segunda parte del año. El exceso de trabajo del mejor economista de la historia, el queridísimo Luis Toto Caputo, y su equipo de notables logró que Argentina vuelva a ser una tierra de estabilidad y crecimiento de la actividad de inversiones sin chamanismo económico. Lo que se ha logrado es realmente impresionante. Terminada la recesión, después del mayor ajuste de la historia, la actividad económica empezó a recuperarse. Solo para tener algunos datos, la capacidad hotelera de los principales destinos para las vacaciones de verano, como la costa atlántica, se ubica entre un 75 y un 90%. Obviamente todo esto, la estabilidad económica logra que uno pueda planificar, y con esta planificación poder lograr vacacionar y saber qué hacer en el futuro. En noviembre los salarios crecieron un 4,7%, superando el 2,4% de inflación mensual. En términos reales, los salarios se mantuvieron durante todo el año por encima del aumento de precios, con una suba del 119,2%, en contraposición con una inflación hasta aquí del 112%. Las jubilaciones le ganaron a la inflación un 4% en el primer semestre y ahora aumentan a la par del índice inflacionario. La UH aumentaron un 308% y la tarjeta alimentar se incrementó un 137,5%, en todos los casos superando
ampliamente a la tasa de inflación. Algunos sectores como la construcción e industria manufacturera ya empezaron a mostrar los primeros síntomas de reactivación y la actividad económica va a cerrar el año con una variación cercana al 0%. Esto significa que todo este periodo de ajuste y de cambio y de transformación se generó de punta a punta sin que haya recesión. Ahora vamos por más, estamos por supuesto siempre con la idea de lograr finalmente tener el primer presupuesto de la historia con equilibrio fiscal en un año electoral, y en esto pedimos sensatez y honestidad intelectual a los jinetes del fracaso. No vamos a financiar aventuras políticas ni con emisión, ni con deuda, ni despedazando la economía como se ha hecho en el pasado. Esto de que los contribuyentes terminen pagando la fiesta de la política no va a volver a pasar. Con presupuesto equilibrado no gastaremos de más ni imprimiremos billetes. Si no hay presupuesto va a ser igual. No vamos a permitir bajo ningún aspecto que gastemos más de lo que tenemos y volver a despedazar la economía de los argentinos. Con el crecimiento de la actividad y por consiguiente con el crecimiento de la recaudación, se va a plantear la baja del 90% de la cantidad de impuestos. Y por supuesto que con el exterminio de la inflación, como ya lo dijo el presidente, y con la competencia de monedas, avanzaremos hacia el cierre del Banco Central y irle quitando cada vez más fuerza. Sería el golpe de knockout a uno de las grandes enfermedades que ha tenido la economía argentina. Bueno, paso al siguiente eje, que es el tema seguridad. En cuanto a la seguridad, la ley y el orden finalmente vuelven a imperar en la República Argentina, después de décadas, diría que evidentemente a la política no le importaba el tema de seguridad. Durante el primer semestre, que es el último dato oficial que conocemos, bajaron un 10,6% de los homicidios en todo el país. Los asesinatos en Rosario se redujeron un 63% y un 72% en las zonas donde actúan las fuerzas federales. Las balaceras bajaron 55%, se incautaron 638 kilos de cocaína y 53.136 pastillas de drogas sintéticas. Estos son los resultados del Plan Bandera, a partir del cual las fuerzas hicieron 1.102.358 controles, 353 allanamientos y 990 detenciones. Se disolvió la AFI para crear la Secretaría de Inteligencia del Estado. La nueva CIDE moderniza el servicio de inteligencia para garantizar la seguridad interior y combatir delitos complejos como el narcoterrorismo. Al principio de la gestión se restableció el protocolo de armas de fuego para que las fuerzas federales las puedan utilizar contra los criminales. Este año hubo importantes avances en la lucha contra el narcotráfico en todo el país. Las incautaciones de cocaína aumentaron un 58,4% con respecto al año pasado. Las drogas sintéticas crecieron la incautación un 74,2% interanual y hubo un 24,5% de detenidos más por este delito. Perdón, vamos a hacer mate, porque aparte tengo sed y no tengo agua. Además, Gendarmería y la Fuerza Aérea hicieron la incautación de droga en el espacio aéreo más importante de la historia argentina. Ustedes recordarán, se halló casi media tonelada de cocaína en un avión que circulaba de manera ilegal cerca de la ciudad de Rosario. Se detuvieron a 30 jefes de bandas narcos, entre ellos miembros del clan Alvarado, del narcoterrorista ecuatoriano Fito Macías y del clan Cantero. También se detuvo a un peligroso miembro del clan Estrada González. Qué cantidad de clanes que hay o que había en esta querida Argentina. Están tras las rejas criminales peligrosos como el amo del Bajo Flores, que tenía 10 búnkeres en Bajo Flores, las hermanas Macana, que amenazaron a la familia de María. ¿Quién le pondrá los nombres a los clanes estos, no? Son increíbles. La Gringa de José Cepaz, el Boquetero, un barro uruguayo que intentó robar un banco en San Isidro, una pareja de brasileños que estafó por $400 millones en un esquema Ponzi, y un seguidor del nazismo traficante de armas buscado por la Interpol. En cuanto al orden de la calle, que se restablece, que por supuesto que deviene de
haber restablecido el protocolo antipiquetes y por supuesto del gran trabajo de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que le sacó el negocio a los intermediarios. Ya no hay más piquetes en la República Argentina. Cuando marcharon por primera vez, los piqueteros pagaron los gastos de los operativos de seguridad. Por ejemplo, se intimó al sindicato de camioneros y organizaciones sociales para que paguen 40 millones de pesos por los costos del operativo de seguridad de la marcha del 27 de diciembre pasado y más de 55 millones de pesos al MST, al PTS Barrios de P y al Movimiento Evita, que marcharon durante el tratamiento de la ley Bases. Se puso a disposición además durante este año la línea 134 para denunciar a cualquier dirigente social o sindicalista que intentara extorsionar a la gente y que la obligaba a marchar. En estos meses se recibieron 11.621 llamados y se hicieron más de 9.500 denuncias por extorsión. Producto de esta iniciativa se descubrieron casos espeluznantes como el de las mujeres que se las obligaba a tener sexo a cambio de planes sociales en Chaco. Lo recordarán porque el anuncio lo hizo la ministra Bullrich con el gobernador de Chaco en aquel momento. Se creó el programa Tribuna Segura, con el que se controló 4.119.503 espectadores en 520 partidos de fútbol y se aplicaron 1.809 derechos de admisión, además de que se capturaron 470 delincuentes en estos controles. Por otro lado, se defendió la propiedad como nunca antes. Comenzó a funcionar el protocolo de actuación antibloqueos para garantizar el normal funcionamiento de las fábricas y empresas, porque en este país tenías una empresa y te la bloqueaban, tenías una fábrica y te la bloqueaban, o tenías cualquier tipo de emprendimiento donde te empezaba a ir bien y te lo bloqueaban. Esto se terminó con la nulidad de la cesión de tierras a pseudo-mapuches. Se los desalojó de los alerces, donde Gendarmería detuvo a un pseudo-mapuche que usurpaba tierras en la Patagonia, porque este país era todo un gran delirio, ¿no? Cada uno hacía lo que se le cantaba. Bueno, eso se terminó, empezando por los pseudo-mapuches que donde veían un huequito se metían. Se puso fin a la ridícula declaración de emergencia indígena y se anuló la cesión de tierras nacionales a falsos mapuches. Además, las cárceles dejaron de ser un recreo para los delincuentes, se traspasó al Ministerio de Seguridad para darle plena autoridad a la implacable ministra Bullrich. Se implementó un nuevo protocolo de gestión para presos de alto riesgo, se destruyeron más de 11.000 teléfonos celulares incautados en las cárceles, o sea, los presos organizaban choreos a través estando en la cárcel, increíble, y se lanzó manos a la obra para que los presos trabajen o realicen tareas de mantenimiento. Está bien que tanto daño que han hecho a la sociedad, que lo recompongan o que al menos tengan algún tipo de pago por eso, más allá de la condena. Para el que las hace, las pague, para el que las hace, el que efectivamente cometió algún delito, lo pague. Se modificó la ley de datos genéticos para identificar con mayor facilidad a quienes cometen un crimen. Se modificó el Código Procesal Penal y en un mes se resolvió una sentencia que con el sistema anterior hubiese tardado unos 3 años. Ya se aplica en 13 provincias. Se envió al Congreso el proyecto de ley del nuevo régimen penal juvenil para que la edad no sea una excusa para robar o matar sin que te pase nada. En 2023 hubo 2.197 delitos que fueron cometidos por menores de edad. Se avanzó en la propuesta del Ejecutivo para los juicios por jurado, de los que va a participar, por supuesto, la ciudadanía. Se presentó un proyecto para implementar los juicios en ausencia para crímenes graves como terrorismo, genocidio y otros establecidos por normas internacionales, y se realizó además un convenio para la expulsión de extranjeros que delinquen. Todo sentido común, pero que el sentido común se escaseaba en la República Argentina hasta el 10 de diciembre de 2023. A partir de estos avances, la Argentina superó la evaluación de la GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, creado por el G7 para combatir el lavado de activos y financiación del terrorismo. Quiero destacar, lo hago habitualmente, pero me gustaría volver a destacar el enorme trabajo de la doctora Bullrich a cargo del Ministerio de Seguridad y de todas las fuerzas de seguridad federales. Es el resultado de la labor tanto de la ministra como de las fuerzas federales, es que los argentinos básicamente están recuperando su libertad, ¿no? Que es lo más importante y lo que nunca se debe perder. Porque cuando hablamos de orden y seguridad también es para que el sector privado y todo aquel que quiere invertir en el país lo haga. Y lo haga con esa seguridad, ¿no? De que no le va a pasar nada ni a él, ni a sus bienes, ni a su inversión.
Hoy, según el índice global de la paz, o el Global Peace Index, así se dice, sí. Argentina es el país más pacífico de América del Sur. Por primera vez el Fondo Monetario Internacional recibió a una ministra de Seguridad para exponer sobre la garantía de tranquilidad social en la Argentina. El exitoso presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quiso conocer de cerca el trabajo de la ministra Bullrich, y las prestigiosas organizaciones como la OEA, el FBI o la DEA han recibido y colaborado con la ministra Bullrich. Espérenme un segundo. Si no, no arranco más el mate. Ahí estamos. En cuanto a la defensa de nuestra soberanía y fronteras, se lanzó el plan Güemes para brindar las fronteras en el norte del país. Se propuso la modificación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas combatan al terrorismo. Se firmó un memorándum para cooperar con Estados Unidos en la ciberdefensa. Se presentó una solicitud para que Argentina se convierta en socio global de la OTAN con el fin de cooperar en materia de capacitación, ejercitación y desarrollo de las capacidades de las Fuerzas Armadas. Se compraron 24 aviones F-16 para las Fuerzas Armadas con el fin de garantizar el control y la vigilancia del espacio aéreo argentino. Y es la de los 24 F-16, es la adquisición aeronáutica militar más importante de los últimos 50 años. Se adquirieron 4 aviones P-3 Orión para patrullar el mar argentino y se inauguró la estación Radar Tostado para fortalecer la vigilancia aérea. Se hizo la campaña antártica de verano con la zarpada del rompehielos Ara Almirante Irizar para proteger el mar argentino. Se llevó adelante la campaña sociosanitaria fluvial con gran éxito, en las que las fuerzas ayudaron a poblaciones que están alejadas o que tienen poca conectividad. Hoy las Fuerzas Armadas reciben el reconocimiento que se merecen. Se compensó a los héroes del Regimiento de Infantería de Monte que dieron su vida para proteger la unidad de un ataque terrorista en 1975, como también a los veteranos de Malvinas, porque, señores, la historia se cuenta completa. Bueno, otro de los ejes, la quita de privilegios, la desregulación y el objetivo de correr al Estado de la vida de los argentinos. Para garantizar el superávit fiscal, el gobierno hizo el ajuste más grande de la historia y lo hizo recortando a la casta política. En estos meses se eliminaron 2 puntos. 10 ministerios, entre ellos el de la mujer, el de cultura y el de desarrollo de territorialidad y hábitat. De este no me acordaba que existía este ministerio. Se cerró, más de 200 áreas que tenían funciones duplicadas o obsoletas se dieron de baja. Se cerró el INADI, la agencia de propaganda kirchnerista. TELAM proyectaba un déficit de 20.000 millones de pesos. El Instituto de la Juventud y el de Agricultura Familiar y Campesina Indígena. Los subsidios al Inca, que pasó de tener un déficit de 2 millones de dólares a un superávit de 4 millones de dólares, se desvinculó a 34.000 empleados públicos y este mes se va a tomar un examen, o se está tomando un examen de idoneidad a todos los demás. No hay más cargos hereditarios en el Estado. Increíble, existían los cargos hereditarios en el Estado. Ni tampoco en organismos públicos como Banco Nación, AISA o ARCA. También quedaron en la historia los privilegios de la casta sindical en empresas públicas como Aerolíneas o Intercargo. Se terminaron los traslados gratis en remises, los pasajes vacaciones gratis para familiares directos de pilotos y a pilotos jubilados. Y se terminó también que esto de que el horario laboral empezaba cuando te subías al remis y no cuando empezabas a trabajar. En Cancillería se redujeron los gastos de comitivas a niveles nunca vistos. Se disolvieron las transferencias discrecionales a provincias y el gobierno nacional traspasó los colectivos que quedaban todavía de jurisdicción en jurisdicción nacional, que solo tenían recorrido dentro de la ciudad. Finalmente se les transfirió a la ciudad de Buenos Aires. El Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires de 1.000 millones de pesos era obviamente un barril sin fondo y de poca transparencia, que colaboraba con el delirante gasto público de Kicillof. La pauta oficial, que significó a dinero de hoy un ahorro de cerca de 100.000 millones de pesos. La fábrica de billetes ex Chicone el cierre generó un ahorro de 5.040 millones de pesos al año. 15 fondos fiduciarios que funcionaban como cajas de la política: Procrear, Fondi, Fonade, Fondase. La asignación del privilegio de la condenada Cristina Fernández de Kirchner, o Cristina Fernández,
Se dieron de baja más de 360 pensiones de las que se beneficiaban. Es tan delirante que hasta me cuesta decirlo. 360 pensiones que tenían presos y personas fallecidas creo que eran por incapacidad laboral, que las cobraban igual y que de hecho las habían gestionado en tiempo récord. Bueno, los muertos, sí, así hubiese sido en 6 meses, hubiese sido en tiempo récord porque estaban muertos. Pero los presos increíblemente las gestionaban en tiempo récord. Se cerraron 165 registros automotores, se eliminó el registro único automotor, un ahorro de 36 mil millones de pesos por año, 75 centros de acceso a la justicia. Ya no hay plan social para 27.208 personas que durante la gestión anterior viajaron al exterior del país en yates, cruceros, aviones, evitando una erogación con esta baja de cerca de 2.700 millones de pesos. Se cortó la entrega discrecional de alimentos. Ahora el 86% de las transferencias de los programas sociales se hacen directamente. Para el año que viene vamos por la eliminación total de los intermediarios de la pobreza. Se suspendió la creación de 5 universidades, por supuesto destinadas a la militancia política. La Bailanta, ¿se acuerdan? Ubicada en un espacio de la universidad cedida a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Es una muestra de la gran distorsión que había entre lo que el fin o el buen título que podía tener una acción y lo que realmente pasaba. Se dio la batalla para que la CIGEN audite las universidades y para el año que viene se lleven adelante. Se eliminó el Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera. El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento también se dio de baja. La empresa estatal Trenes Argentinos Capital Humano, en lo que respecta en materia ferroviaria, se realizaron ajustes que significan un ahorro de 42 mil millones de pesos anuales. Otra medida fue el cierre de AFIP, junto a la cuenta de jerarquización que otorgaba sueldos de entre 17 y 30 millones de pesos para los titulares y directores. La nueva agencia ARCA eliminó el pago adelantado del 95% del impuesto país para las importaciones que, como saben, están muy próximos a liquidar. Todos los ministerios recortaron tremendamente sus costos y redujeron gastos innecesarios. Algunos ejemplos son Capital Humano, que ahorró 25.150 millones de pesos en contratos, en alquiler de oficinas y en flota de autos. No me acuerdo qué ministro me contaba que tenía el doble de cocheras alquiladas cuando asumió de los autos que tenía en la flota, de los cuales muchos autos ni siquiera funcionaban. Un gasto absolutamente delirante. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa ahorró 11.200 millones de pesos en lo que va del año y en lo que respecta al Ministerio de Defensa, el ministro Petri. También se eliminaron más de 800 normativas que maniataban la libertad de los argentinos. Se impulsó, por ejemplo, la ley Hojarasca para eliminar más de 70 leyes, algunas ridículas como el carné de mochileros y otras como la Federación Argentina de Municipios. Se desreguló el correo postal y la propiedad intelectual, se liberó la exportación de gas natural, se simplificó y desreguló la normativa del régimen de navegación marítima fluvial y lacustre, Reginave, y se desregularon las telecomunicaciones para generar mayor competencia y ya gozamos de las ventajas de empresas como por ejemplo Starlink. En comercio se derogaron más de 150 normas asfixiantes. ¿Cómo? Ya se las enumero. Normas como, escuchen, mercado en tu barrio, precios máximos, precios cuidados, precios justos, sistema CIRA, las licencias no automáticas. Bueno, todo esto que era un gran, ¿cómo decirlo? Algo que no tenía que pasar ni que existir. La ley de góndolas, ¿se acuerdan a los que medían las góndolas? Para ver si con eso bajaban la inflación. Iban con las pecheras a medir cuántos centímetros tenía cada góndola. Normas burocráticas que permitía que el control abusivo a las empresas. Una resolución que regulaba el precio de la carne. Y un registro nacional de precios lácteos. Ahora, cuando uno lo ve a la distancia, la Argentina es un delirio total. En materia de transporte, se desreguló el sector aéreo para que haya más empresas y rutas dando mayor conectividad y oferta de vuelos a los argentinos. Hoy ya son 11 los países que acordaron la política de cielos abiertos. El servicio de rampas en aeropuertos, que terminó con el monopolio de intercargo, el transporte automotor de larga y media distancia, la autorización de aviones pequeños
y se otorgaron nuevas asignaciones de estacionamiento para más compañías privadas en el aeropuerto Jorge Newbery. En salud se redujeron 60%, se redujo 60% la estructura jerárquica y se fortaleció el rol de rectoría del ministerio. Ahora los beneficiarios pueden elegir libre y directamente dónde derivar sus aportes y contribuciones. Se pueden conseguir los medicamentos de venta libre en góndola, sin intermediarios, y donde se puede comparar precios y marcas. Se impulsó la venta online y de medicamentos genéricos y los resultados muestran un aumento de los medicamentos un 25% por debajo de la inflación. En materia de regulación todavía queda mucho por hacer. Habrá que echarle nafta a la motosierra porque 2025, señores, no tendrá descanso. Y aparte porque desregular un Estado que lo vienen regulando hace 100 años no es tarea sencilla ni rápida. Otros temas de gestión que me gustaría contarles. Se implementó la SUBE digital y nuevos medios de pagos para sacarle el monopolio de la SUBE, con toda la incomodidad que eso traía. Se decretó el silencio positivo en trámites administrativos. Si el Estado calla, se otorga el pedido o se acepta el trámite. Se reglamentó la boleta única de papel para las elecciones nacionales 2025. Solo en las últimas se gastaron 45.000 millones de pesos. Además, Justicia envió al Congreso la reforma para el fortalecimiento del sistema electoral que elimina las PASO e impide que partidos políticos minúsculos y fantasmas vivan de los recursos públicos. Se decretó Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, se declaró la esencialidad del servicio aeronáutico para enfrentar a los paros y se le dio la potestad a las fuerzas para encargarse temporalmente del servicio de rampa para accionar ante los paros encubiertos. Ahora no se pagan aranceles por la compra de bienes de uso personal por los primeros $400 por envío y se extendió el tope de compra a $3.000 anuales. Se reglamentó el pago de propinas por medios electrónicos, la cédula azul ahora se consigue sin costo y a través de una aplicación. Era delirante ir a hacer cola a un registro automotor, perderse todo el día para conseguir autorizar a alguien a manejar el auto de uno. Absolutamente delirante. Se digitalizaron las matrículas sin vencimiento para los profesionales de la salud, los trámites de ANDIS y se puso en marcha la implementación de la receta electrónica que entrará en vigencia el 1 de enero. Se habilitó la libre inscripción inicial de los 0 kilómetros para poder elegir cualquier jurisdicción, lo cual es sumamente lógico y era parte de nuestra irracionalidad, de la irracionalidad con la que convivíamos hasta el 10 de diciembre de 2023. Se redujo el costo de transferencia de los vehículos al 1% en relación a su valor y no se va a cobrar más por la emisión de cédulas de identificación del automotor, título, chapa patente ni la certificación de hasta 2 firmas. Es más, terminamos con el monopolio de la Casa de la Moneda, que era quien proveía de todas estas cuestiones. Se reestructuraron hospitales con organizaciones muy deficitarias como el Bonaparte o el Somer. Con la emergencia ferroviaria se hicieron muchos avances en materia para modernizar vías, señales y el material rodante de los trenes. Se lanzó el Sistema Nacional de Trazabilidad Electrónica para identificar el ganado como se hace en el mercado europeo y asiático. Con la reversión del gasoducto norte, la Argentina ahorrará $1.000 millones por año. Se modernizaron la Inspección General de Justicia y las sociedades anónimas deportivas. Se llevó adelante el plan de alfabetización y las pruebas a aprender. Además, todas las provincias se comprometieron con cumplir los 190 días de clases en el aula. Se implementó el régimen de extinción de obligaciones recíprocas para regularizar las deudas entre la nación y las provincias y así fortalecer el federalismo. Ya son 13, las 30 son más de la provincia que tenemos. Ya son 13 las provincias que adhirieron voluntariamente a este régimen de extinción de obligaciones recíprocas. Para lograr todas estas transformaciones fue fundamental la ley bases y el decreto de desregulación económica que impulsamos como gobierno al principio de nuestra gestión. Así conseguimos llevar adelante la reforma más importante de la historia argentina. Con respecto a la reinserción en el mundo, quiero tomarme un minuto para hablar sobre el lugar que ocupa la Argentina en el mundo hoy. Nuestro país está alineado con países que hicieron grande a Occidente, aquellos que verdaderamente impulsan el crecimiento económico y cultural. El presidente Milei se ha reunido en todo este tiempo con importantes empresarios internacionales,
por ejemplo, el CEO de empresas como SpaceX X y Tesla, Elon Musk, el CEO de Apple, Tim Cook, el director de Meta, Mark Zuckerberg, y también con, por ejemplo, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman. También con grandes líderes del mundo, como el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago, en Florida, con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, su par francés Emmanuel Macron, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, el presidente de de la Comuna de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el canciller alemán Olaf Scholz, el jefe de Estado chino Xi Jinping, el primer ministro de la India, Narendra Modi, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y el listado sigue. El presidente tuvo una exitosa participación en el G20, la cumbre de los líderes cuyos países representan el 85% del PBI mundial, y mantuvo bilaterales con mandatarios cuyos países comparten un vínculo comercial con el nuestro, como Francia, Italia, Brasil, India, China, entre otros. Además, representó al país en el Foro Económico Mundial de Davos y dio conferencias en lugares de renombre como la Bolsa de Valores de Nueva York o la Asamblea General de las Naciones Unidas. Después de 25 años de negociación, durante la cumbre del Mercosur en Uruguay, se firmó el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. En esa línea, nuestro primer objetivo sería impulsar durante el próximo año un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. La Argentina mantuvo una posición firme respecto de las elecciones fraudulentas en Venezuela. Se desconoció el resultado y se exigió la revisión completa de las actas, que la presencia de observadores electorales independientes, la revisión de las actas por observadores electorales independientes, y se condenó enérgicamente el accionar del dictador Nicolás Maduro. Frente a la expulsión de los diplomáticos argentinos, se acordó con Brasil la custodia de los locales de la misión argentina en Caracas y la protección de intereses argentinos en Venezuela. De ser la vergüenza mundial y abrazarnos a dictadores, delincuentes y homicidas, pasamos a estar en el centro de la conversación mundial. Bueno, y para terminar, ya esto sí, a mero título personal, quiero agradecerle al presidente Milei por haber confiado en mí. Quiero agradecerle también a todos los ministros con los que convivo todos los días, con los que compartimos las reuniones de gabinete y con quienes desde el 10 de diciembre del 2023 estamos comprometidos a sacar a la Argentina adelante. Todos asumimos en un contexto de absoluta incertidumbre política, tal vez atravesando una de las crisis económicas más importantes de la historia de la República Argentina, y sin embargo, de cada reunión de gabinete uno salía convencido de que estábamos haciendo lo correcto y que íbamos a sacar a la Argentina adelante. Así que, en lo personal, mi agradecimiento hacia ellos. Para mí es un honor trabajar no solo con el presidente, sino con cada uno de los ministros. Y por sobre todas las cosas, agradecerle a cada uno de los argentinos, a todos los que están ahí del otro lado, a todos los que en un año complejo, con muchas dificultades y con mucha incertidumbre, seguro, por parte de cada uno de ustedes que están ahí del otro lado, siguen ahí apoyando, siguen ahí empujando y siguen ahí transmitiéndonos que estamos haciendo lo correcto. Y eso es un valor increíble para todos los que todos los días nos enfrentamos a los problemas que se nos van presentando y a los que, repito, estamos convencidos que estamos sacando la Argentina adelante. Así que muchísimas gracias a todos los argentinos que a pesar de las dificultades nos siguen acompañando, y por supuesto que todo lo que vienen van a ser buenas noticias. Estamos convencidos que hay que seguir por este camino. Estamos convencidos de que nos tenemos que sentir orgullosos de ser argentinos, y estamos convencidos de que tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos por delante, que es una gran Argentina, como la que no vimos en muchísimas décadas. Así que gracias.
Que Dios bendiga a la República Argentina, que las fuerzas del cielo nos sigan acompañando. Un abrazo para todos y que terminen muy bien este año. Chao. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del león, despertándose en cada